Mientras Jesús pasaba por Samaria, se encontró con una mujer y comenzó una conversación con ella. Si conocieras quién es el que te pide de beber, tú, le pedirías, y él te daría agua viva. Cualquiera que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Durante esta conversación junto al pozo, Jesús le reveló a la mujer que él es el Cristo. Al escuchar sus palabras, la mujer creyó en él y recibió vida eterna. Hoy queremos reflexionar juntos sobre el agua de vida eterna, de la que habló Jesús en el capítulo 4 de Juan, en su diálogo con la mujer samaritana. El agua de la que habló Jesús no es agua física de este mundo, sino agua espiritual, un agua viva que satisface la sed más profunda de nuestras almas. Entonces, ¿qué significa exactamente esta agua eterna, esta fuente de agua que brota, de la que Jesús habló? Esta agua se refiere a la palabra de Dios. En Deuteronomio 83, Moisés dice al pueblo de Israel: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Asimismo, en el Salmo 1, la persona bienaventurada se describe como aquella que se deleita en la ley del Señor, y medita en ella día y noche. Esa persona es como un árbol plantado, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y cuya hoja no se marchita. La palabra de Dios tiene el poder de revivir el alma, es la luz que revela la verdad, y la fuente de vida. Cuando nos acercamos a esta palabra y la grabamos en nuestro corazón, nos liberamos del vacío que el mundo ofrece, y venimos a experimentar verdadera satisfacción y paz. El agua que Jesús deseaba darle a la mujer samaritana era, en efecto, la palabra de Dios. Además, esta agua también se refiere al Espíritu Santo. En Juan 73:739, Jesús declara acerca del agua viva: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Con esto quiso decir el Espíritu, que los que creyeran en él iban a recibir, pues todavía no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús dejó claro que el agua que él da se refiere al Espíritu Santo, quien habitaría en los creyentes. El Espíritu Santo da vida al alma y nos renueva. Él es nuestro consolador, maestro y guía. Al morar en nosotros, el Espíritu hace posible una relación profunda e íntima con Dios. Este mismo Espíritu es el que Jesús presentó a la mujer samaritana. Esta es el agua que Jesús da. ¿Qué sucede cuando bebemos del agua que Jesús da? No volveremos a tener sed jamás. Todo ser humano experimenta sed en la vida, no solamente una sed física por falta de agua, sino una sed más profunda, un vacío, una sensación de carencia que surge desde lo más hondo del corazón y del alma. Algunos intentan saciar esa sed con riquezas, otros recurren al éxito o la fama, y otros tratan de llenar el vacío con amor. Pero el agua de este mundo finalmente nos deja sedientos de nuevo. Las cosas materiales pueden parecer satisfactorias por un momento, pero pronto se desvanecen. La fama ofrece alegría fugaz pero no perdura. Incluso el amor humano tiene límites, y no puede satisfacer plenamente los anhelos más profundos del alma. Así era la condición de la mujer junto al pozo antes de encontrarse con Jesús. Su vida estaba marcada por sufrimientos. Se había casado 5 veces y fue rechazada repetidamente. El hombre con el que vivía en ese momento no era su esposo. A causa de la vergüenza, evitaba estar con la gente. Por eso iba a sacar agua al mediodía, la parte más calurosa del día, cuando nadie más andaba por ahí. A una mujer así, Jesús le ofreció el agua que él da, el agua de vida, que conduce a la vida eterna. Y cuando ella la bebió, recibió vida. El apóstol Pablo también experimentó esto. Él era celoso de la ley y se consideraba a sí mismo justo. Sin embargo, en lo más profundo, quedaba una sed. Solo después de encontrarse con Jesús, Pablo llegó a comprender la verdadera naturaleza de esa sed, y encontrar la verdadera satisfacción por medio de la gracia del Evangelio. Confesó: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Incluso antes de creer en Jesús, Saulo estaba lleno de celo religioso, pero después de encontrarse con Jesús, halló la fuente verdadera de vida. Llegó a vivir no por su propio conocimiento o sus obras, sino por gracia. María Magdalena, quien había sido atormentada por 7 demonios, también experimentó la misma gracia. Ella era una mujer rechazada por la sociedad y vivía en profunda desesperación, pero Jesús echó fuera los demonios de ella y la abrazó con su compasión. Desde ese momento, ella siguió a Jesús con todo su corazón y se entregó a él. Permaneció cerca de la cruz, estuvo junto a su tumba, y finalmente, recibió el gran honor de ser la primera en ver al Señor resucitado. Queridos amados, oro para que ustedes también beban del agua que Jesús da, y se conviertan en personas que ya no tengan sed. Nuestra sed no puede ser saciada por dinero, fama, o amor humano. Todas estas cosas son temporales.
y nunca pueden satisfacer la sed profunda de nuestras almas. Pero Jesús nos ofrece agua que satisface para siempre, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Quien beba de esta agua recibirá vida eterna y no tendrá sed jamás. Lo mejor que podemos hacer es beber del agua que Jesús da. Su promesa es segura e inquebrantable. Quien beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Amén. En segundo lugar, cuando bebemos del agua que Jesús da, nunca volveremos a tener sed porque por medio de él, los asuntos más profundos de nuestras almas, incluso los problemas de la muerte y de la vida eterna, son resueltos. El problema fundamental de la humanidad es que somos seres finitos. Un problema aún más serio es que algún día debemos enfrentar la muerte, estar ante el juicio de Dios, y entrar en separación eterna de él. La única manera de escapar de este destino es recibir el agua que Jesús da, convertirse en una persona que nunca tenga sed, otra vez, y ganar vida eterna por medio de él. Todos en este mundo buscan la verdad. Las personas quieren saber qué es real y qué es falso, pero descubrir la verdad absoluta en este mundo no es fácil. Solo la religión no puede proporcionarla. Vivir una buena vida no es suficiente. Todos deben creer en Jesús, el camino, la verdad y la vida. Debemos beber del agua que Jesús ofrece, del agua que nunca se agota. Eso es la verdad. Yo también anhelaba encontrar la verdad antes de creer en Jesús. Quería saber qué era lo real y qué lo falso. Así que exploré varias religiones, leí libros de misticismo, textos religiosos, e incluso literatura sobre ovnis y espíritus. Pero por más que leía, todo lo que obtenía era conocimiento superficial, nada que realmente me satisfaciera. Ninguno de esos libros proporcionaba las respuestas que buscaba. Entonces, un día, tomé un libro cristiano por primera vez. Desde la primera página, afirmaba con audacia que todas las personas son pecadoras. Esa afirmación me hizo sentir incómodo, especialmente cuando leí la parte que decía que yo era pecador. No pude seguir leyendo. En ese momento, surgieron en mi corazón dos pensamientos contradictorios. ¿Debiera aceptar lo que este libro dice acerca de mí siendo pecador? ¿O debería cerrar el libro y nunca más pensar en el cristianismo? Mientras luchaba, seguí leyendo un poco más, y luego murmuraba en silencio: Dios, yo soy pecador, tal como dice este libro. Después de decir esas palabras, cerré el libro y salí de la biblioteca. Pero desde ese momento, la guía de Dios comenzó en mi vida. En aquel entonces, servía como soldado Katusa Korean Augmentation to the U.S. Army. Casualmente tuve una comida con dos camaradas soldados. Uno era estudiante de Derecho, en la Universidad de Corea, un ateo confiado y expresivo. El otro era estudiante de la Universidad Hankook de Estudios Extranjeros, que en algún momento había asistido a la iglesia. Pero tras conversar con el estudiante de Derecho, decidió dejar la iglesia. Mientras comíamos, ambos comenzaron a decir que Dios no existe. Vacilé por un momento y luego dije con cautela: creo que puede existir un Dios. Me preguntaron si alguna vez había leído la Biblia. Dije que no. Entonces me dijeron: lee primero la Biblia y luego hablemos. Así que empecé a leer el Nuevo Testamento y continué por un año. Luego, al volver a leer el Evangelio de Mateo, llegué al reconocimiento de que verdaderamente yo era pecador delante de Dios. Pero el camino de la fe no fue siempre tranquilo. Tropecé, me arrepentí, caí de nuevo, y luché. Pero la gracia de Dios me sostenía, y al fin, ingresé al seminario. Ahora, han transcurrido 40 años desde aquel tiempo. Durante estos 40 años, he vivido una vida que ya no tiene sed, gracias a Jesús. Mi vida misma es testimonio de esta verdad. En el libro de los Hechos leemos acerca del carcelero en Filipos. Era un hombre encargado de vigilar prisioneros bajo la autoridad romana. En ese tiempo, Pablo y Silas habían sido encarcelados injustamente, y él era responsable por ellos. Una noche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos, ocurrió un gran terremoto. Las puertas de la cárcel se abrieron de par en par, y las cadenas de todos los presos se soltaron. Pensando que los prisioneros habían escapado, el carcelero sacó su espada para matarse, pero Pablo lo detuvo, diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Aterrorizado, el carcelero cayó a sus pies y preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se le dijo: cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y tu casa. Aquella misma noche, él y toda su familia creyeron en Jesús y fueron bautizados. Este carcelero, que antes no tenía paz ni seguridad de vida eterna, vino a experimentar la verdadera libertad y paz por medio de Jesús. La sed de su alma fue saciada. Ya no gobernado por el miedo, comenzó a vivir con su familia en el gozo de la salvación. Este carcelero había bebido del agua viva que Jesús da, y se convirtió en alguien que nunca más tendría sed. Queridos amigos, beban del agua que Jesús les ofrece. Esta agua satisfará eternamente su sed, los conducirá a la verdad que anhelan, cumplirá los deseos más profundos de su alma,
y los guiará a vivir en paz y seguridad. Quien beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Que esta palabra sea suya. Finalmente, Jesús promete que cuando bebemos del agua que Él da, esta se convierte en una fuente que brota para vida eterna dentro de nosotros. Esta fuente no fluye de las montañas, ni de los campos abiertos, sino de lo más profundo de nuestro corazón. La característica de esta agua es que fluye desde el interior, y por eso nunca se agota. Esta fuente eterna representa al Espíritu Santo. Cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene y hace su morada en nosotros. Él se convierte en nuestro ayudador y guía. Mientras oramos y vivimos en este mundo, Él conoce todas nuestras necesidades y provee para ellas. Así es como el agua viva en nuestro interior se convierte en una fuente que conduce a la vida eterna, y creo que esta es la mayor alegría, y la verdadera felicidad que podemos conocer. Pero, ¿por qué se compara al Espíritu Santo con una fuente de agua? Porque cuando el Espíritu entra en nuestras vidas, sacia toda nuestra sed interior, llena el vacío, la soledad, el temor. Recuerdo el testimonio de un pastor. Había estado en el ministerio durante 7 años, pero los desafíos se volvieron abrumadores. Cada comida le provocaba malestar estomacal, su peso bajó de 72 kilos a 62 kilos, e incluso sufrió una fractura en la pierna. Comenzó a preguntarse si debía abandonar el ministerio por completo, pero en lugar de rendirse, decidió ir a un retiro de oración y buscar a Dios. Fue detrás del centro de retiro, a un cementerio, y bajo la lluvia torrencial, pasó la noche orando. Allí, en la oscuridad, mientras lloraba, toda su amargura, ira y resentimiento se derritieron. En su lugar, comenzó a crecer un corazón agradecido. También su cuerpo empezó a sanar. Hasta el día de hoy, continúa en el ministerio con nuevas fuerzas. Ese pastor dijo que, durante esas oraciones, experimentó el agua del Espíritu Santo, brotando en su corazón, y eso le dio un nuevo corazón para el ministerio. Tomás de Kempis, el autor de La Imitación de Cristo, compartió un testimonio similar. En profunda oración ante Dios, tuvo una visión de Jesús, y Jesús le dijo: Tomás, he visto tus oraciones hasta ahora. Hoy, deseo darte un regalo precioso. Dime qué deseas. Tomás respondió: Señor, tú solo me bastas, no deseo nada más. Jesús volvió a preguntar: Tomás, porque te amo, quiero responder a tu oración. Dime qué quieres. De nuevo respondió: Señor, tú solo me bastas. Y por tercera vez, Jesús le preguntó, y Tomás respondió lo mismo: Tú solo me bastas. Entonces Jesús dijo: Tomás, has recibido el regalo más grande que este mundo puede ofrecer. Amados amigos, esta es la vida de la fuente que brota para vida eterna. Cuando realmente podemos confesar: Jesús, tú solo me bastas, entonces ya no vivimos sedientos, ya no estamos hambrientos ni vacíos, vivimos con plenitud, con contentamiento y con gozo. Oro para que todos nosotros aquí presentes, vivamos por el poder de esa fuente que fluye desde nuestro interior. Ahora debemos hacernos una pregunta: ¿qué tipo de agua estoy bebiendo hoy? ¿Estoy bebiendo el agua que ofrece el mundo? ¿O estoy bebiendo el agua viva que Jesús da? Y una pregunta más: ¿está realmente brotando dentro de mí esa agua viva en este momento? ¿Está el Espíritu Santo obrando activamente en mi vida? Si el Espíritu de Dios vive en nosotros, y si la palabra de Dios está activa en nuestro interior, entonces, sin importar la situación, no volveremos a tener sed. En cambio, la vida dentro de nosotros rebosará, convirtiéndose en fuente de bendición para otros. Queridos amigos, aún hoy, Jesús dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Beban del agua que Jesús ofrece. Es agua eterna. Lava tus heridas del pasado, satura tu vida presente, y te prepara para el futuro. Que tú y yo vivamos cada día en la plenitud del Espíritu Santo, y en la riqueza de la palabra de Dios. Les bendigo sinceramente, en el nombre del Señor. Amén.